Kim Moon afirma el aprecio internacional al importante rol de Siria en la estabilidad de la región. La delegación de los compatriotas golaneses concluye su visita a Siria afirmando su apego a la identidad árabe siria. Las autoridades de la ocupación israelí convierten en una prisión a la ocupada ciudad de Jerusalén. Buenas noches, bienvenidos a las noticias del canal Sirio Internacional. El ministro del Exterior, Walid al-Muallem, inició una visita a Francia, respondiendo a una invitación oficial de su homólogo francés, Bernard Kouchner, quien ofrece una cena de gala en su honor. Fuentes diplomáticas francesas aclararon que las conversaciones de al-Muallem en Francia se centran en las relaciones bilaterales entre París y Damasco y que tuvieron un notable desarrollo el pasado año. Dichas fuentes aludieron a la proximidad de la apertura de la oficina de la Agencia Francesa de Fomento en Damasco. En vísperas de la visita del Muallem a Francia, el canciller francés Kouchner elogió la positiva dinámica que viven las relaciones entre Damasco y París, que se benefician del diálogo político a los más altos niveles. En declaraciones a la prensa, el canciller francés expresó su alegría por la visita de al-Muallem y dijo que la participación de Siria y Francia en las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas permitió el retorno activo de Europa a la región. Kouchner calificó de muy importante la continuación de las consultas a través de los encuentros y reuniones regulares. En la sede de Naciones Unidas, el ministro del Exterior, Walid al-Muallem, se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con quien analizó las últimas novedades de la crisis prefabricada entre Siria e Irak. El canciller al-Muallem reiteró el interés de Siria en solucionar esta crisis mediante los esfuerzos que desempeñan Turquía y el secretario general de la Liga Árabe, acorde a las evidencias que debería presentar Irak. Por su parte, Kim Moon expresó su aprecio a la cooperación existente entre Siria y la ONU y el rol importante de Siria en lograr la estabilidad en la región. La delegación de nuestros compatriotas en el ocupado Golán sirio concluyeron su visita a la patria madre y sus miembros afirman el apego a la identidad árabe siria y su desafío a las medidas terroristas israelíes. Antes de partir a sus poblados detrás de las alambradas a través del paso de Quneitra, concluyendo una visita de 6 días a la patria madre, los miembros de la delegación de compatriotas en el ocupado Golán expresaron su gratitud por la bienvenida en que fueron recibidos, expresaron su esperanza en el retorno pronto del ocupado Golán a Siria. Asimismo, se afirmó que la ocupación israelí practica las peores y las más graves prácticas contra los ciudadanos del ocupado Golán, mediante prohibirles a los mismos compartir con sus familias las diferentes ocasiones, contradiciendo a la ley internacional de los derechos humanos y los acuerdos internacionales adoptados por las organizaciones internacionales sobre los derechos de los ciudadanos que se encuentran bajo la ocupación. Así, los miembros dirigieron un llamado a las organizaciones internacionales pidiéndoles ejercer presiones contra Israel para que dichas visitas abarquen a todos los ciudadanos del ocupado Golán, sobre todo los jóvenes, y que no se limiten por una edad específica, señalando que las autoridades israelíes impusieron como condición a las mujeres que tengan más de 70 años para permitirles visitar a sus familias. Por último, la delegación expresó su absoluta confianza en la devolución del ocupado Golán completo a su madre patria siria y afirmó el aferramiento de todos los ciudadanos del Golán ocupado a su identidad árabe siria. El Consejo de Ministros aprobó durante su sesión semanal encabezada por el presidente del gobierno, Mohammad Najjotri, un conjunto de proyectos de ley y decretos y también debatió cuestiones de fomento y servicios y tomó las decisiones y orientaciones pertinentes. El Consejo aprobó un conjunto de proyectos de ley y decretos y debatió cuestiones de fomento y servicios. En la esfera bancaria, el Consejo examinó la nota del vicepresidente del Consejo para Asuntos Económicos y del gobernador del Banco Central de Siria, relacionada con aumentar los capitales de los bancos privados clásicos e islámicos. En este contexto, el Consejo dio licencia para la fundación de un banco conjunto sirio-iraní con un capital de 1.500 millones de libras sirias y aprobó el proyecto de ley de ratificar la fundación del Banco de Financiamiento que presta servicios bancarios. En el dominio del petróleo y recursos naturales,
el Consejo aprobó el proyecto de ley que ratifica el contrato firmado entre el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales y la firma Total para la exploración y producción petrolera en Siria, para mejorar la producción de gas en el yacimiento de Talbiye. Asimismo, el Consejo estudió la nota del Ministerio de Economía y Comercio relacionada con los acuerdos y notas de entendimiento firmados con la parte venezolana durante la última visita del presidente Chávez a Siria. Se clausuraron en la capital Damasco las reuniones de la reunión extraordinaria de partidos comunistas y obreros de solidaridad con la causa palestina y las justas causas árabes y de apoyo a la resistencia y firmeza de Siria. Los participantes emitieron un comunicado en el que afirmaron la importancia de la posición influyente de Siria en las causas árabes y subrayaron la necesidad de obligar a Israel a aplicar las resoluciones de la legalidad internacional que estipulan la retirada de los territorios árabes ocupados en Palestina, el sur del Líbano y el Golán sirio ocupado. El comunicado aludió a la debilidad de la actitud de la comunidad internacional hacia el gobierno israelí y su ignorancia a todos los llamados para lograr la paz. En los territorios palestinos ocupados, las fuerzas de la ocupación israelí intensificaron sus agresiones contra la ocupada ciudad de Jerusalén, donde arrestaron a 50 palestinos en una campaña de irrupciones en los barrios antiguos de la ciudad. Las autoridades sionistas mantienen un cerco sobre la sagrada ciudad y en las entradas de la mezquita Al-Aqsa, donde impidieron la entrada de los palestinos cuya edad es menor de los 40 años para rezar en la mezquita. Paralelamente, los colonos judíos intentaron soltar sus cerdos en las tierras agrícolas de los palestinos al oeste de Jenin, en el norte de Cisjordania, para destruir sus cultivos, mientras otro grupo de colonos judíos cortaron 125 árboles de aceitunas cerca de Nablus. Por otro lado, el Centro de Prisioneros Palestinos habló de una inquietud profunda de las familias sobre sus hijos enfermos en las cárceles de la ocupación israelí, particularmente aquellos que padecen enfermedades crónicas y su estado de salud requiere ser tratado por especialistas de afuera de las prisiones. En un contexto relacionado, han iniciado en Ginebra las sesiones del Consejo Internacional de Derechos Humanos para debatir el informe de Goldstone, el cual afirmó que las autoridades de ocupación israelíes cometieron crímenes de guerra contra la humanidad y usaron armas prohibidas internacionalmente en su agresión contra Gaza. En vísperas de los debates, el jefe de la Comisión de Indagar las Verdades sobre la Agresión contra Gaza, Richard Goldstone, dijo que la ausencia de la justicia y no procesar a los criminales de guerra puede acabar con cualquier esperanza de lograr la paz en el Oriente Medio. En el artículo 11 del informe, mencionamos una serie de consecuencias catastróficas sobre los civiles palestinos debido a los ataques militares israelíes. Hemos afirmado que no existían ningunos blancos militares que justifican dichos ataques. Fue un castigo colectivo y un crimen de guerra. Mientras Israel criticó el informe calificando de imparcial, la Comisión de Derechos Humanos francesa pidió a las autoridades de su país adoptar el informe. El ministro del Exterior británico David Miliband dijo que la construcción y ampliación de los asentamientos israelíes representa una violación a las leyes internacionales y cierra el camino ante el logro de la paz. Miliband reiteró la postura de su país sobre la ilegalidad de las colonias y de que las mismas constituyen un obstáculo en el camino del establecimiento de un Estado palestino, subrayando la necesidad de la retirada israelí de los territorios palestinos para crear un Estado palestino con Jerusalén de capital. En Irak, 2 personas perecieron en 2 separados ataques en Mosul y Bakuba, mientras una fuerza de la policía mató a un suicida que conducía un coche bomba antes de que detonara dicho coche en la localidad de Al-Bayá, al oeste de Bagdad. Nuestra última noticia es desde Afganistán, donde 30 civiles perdieron la vida, entre ellos 7 mujeres y 10 niños, y otros 39 resultaron heridos en la explosión de una bomba de fabricación casera al paso del autobús que les transportaba en la región de Kandahar, en el sur del país. Llegamos al final del noticiero recordándoles los titulares.